Bueno, entonces tenemos nuestra tercera sesión y esta sesión escucharemos a Andrés, él nos va a hacer un análisis muy micro, muy interesante. Y la idea es que a partir de ese análisis micro, de lo que hablamos también la sesión pasada del análisis macro, pues simplemente vayamos enriqueciendo esa discusión en torno a lo que es una inversión, a esos indicadores que tenemos que tener en cuenta a nivel internacional, nacional de un país, y todo pues encaminado a ir creando esa cartera de experimentación de inversiones. De nada, te escuchamos, Andrés. Muchas gracias pues por el espacio que nos van a brindar y vamos a aprender bastante. Dudas, las que sean, nos podemos interrumpir. Listo, gracias. Bueno, señores, a ver, básicamente, Andrés, se te Andrés, apagó el micrófono. exacto. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Listo. ¿Me Sí, escuchan sí, bien? ahora. Ya. Perfecto, no. Como les decía, a ver, yo no me quiero enfocar mucho en el análisis micro que todos conocemos bien, cómo terminó la tasa de inflación, cómo está, digamos, esa dinámica sobre la tasa de interés o sobre cómo quedó el PIB de acuerdo a todos los resultados de los 2024 y qué se espera en el 2026. Sí lo mencionaré un poquito, pero básicamente me gusta hablar mucho desde las oportunidades de los sectores. A ver, eh, hay algo muy interesante y de hecho yo les recomiendo una página muy interesante con un amigo que yo trabajé mucho, que es el dueño digamos, de una página informativa que se llama Sectorial. Yo no sé si ustedes la conozcan o lo hayan escuchado. Inclusive esa página sectorial es la que le da, digamos, que va de la mano en todas las noticias de indicadores económicos y financieros con los medios de comunicación local, como este de Antioquia y otros como Telemedellín, ¿cierto? Y inclusive ya empezaron a manejar podcast y vienen manejando un canal de YouTube muy interesante de la mano de Alejandro Escobar, que es el CEO pues, de esta compañía y que puede trabajar mucho de la mano con él. Y es muy interesante porque ellos lo que, digamos que de alguna manera lo que hacen es vender informes económicos de los sectores, pero más allá, obviamente, de darle información a las empresas que lo necesitan, también es de buscar oportunidades, ¿cierto? Entonces, yo traje a esta sesión las 10 oportunidades de sectores, de acuerdo a ese último estudio sectorial, que son oportunidades para el año 2025-2026, y ahí me voy a enfocar en una propuesta que yo tengo para ustedes que deberíamos de explorar bastante, que de alguna manera yo mencioné en la primera sección, pero acá la quiero aterrizar un poquito más. Entonces, a ver, en términos generales, como para darle continuidad a lo que nos explicó el profesor Mauricio, pues hablábamos de que Colombia, pues realmente, si nosotros lo midiéramos como un alumno, pues casi que pasamos raspado, pero raspado tirando a mal, ¿cierto? Tenemos un PIB que se reúne en 1,8 y se espera que para el año 2025, o sea, para este año, tengamos un PIB del 2,6 para poder pues para poder alejar un poquito más esa brecha, esa mala racha que hemos tenido, inclusive después de pandemia, que no ha sido nada fácil y que de alguna manera genera una dificultad porque la inversión privada no ha, digamos, no le ha dado la oportunidad de lo que se espera para que en Colombia realmente se vuelva una buena apertura económica. Entonces, ¿qué ha pasado? Inclusive hoy me cayó como anillo al dedo una conferencia que nos dio Juan en la mañana, y es que de alguna manera, claro, al haber poca inversión extranjera, pues de alguna forma el gasto público se empieza a desviar y se empieza a incrementar, pero tenemos un gran problema que es la falta de recaudo, ¿cierto? Hemos escuchado bastante que el recaudo en este momento no es lo que se esperaba y que de alguna manera entonces ya el gobierno va a tener que buscar nuevas alternativas para poder lograr digamos, nuevas metas de recaudo y no va a ser fácil porque de alguna manera van a tener que castigar, igual me corrigen, es como una visión de castigar más a las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué conlleva? Claro, yo aumento esa tasa de impuestos, esa tasa efectiva de impuestos, y de alguna manera como inversionista, ya sea un inversionista extranjero o ya sea como un emprendedor, no me va a hacer
grato ese aumento porque de alguna manera yo tampoco quiero darle pues demasiado lo que es al fisco o al gobierno, que como nos lo decía Juan, que me pareció interesante, viene siendo un socio para la empresa. Entonces, claro, cuando yo no encuentro esa satisfacción de inversión en Colombia, ¿qué hago yo? Empiezo a buscar inversión en otros puntos, ya sea no local, sino buscar inversión de lo que es lo que nos tiene acá, como es el caso de los mercados cripto o de otro tipo pues, de inversiones, pero no quiero dejar de un lado, ya que estamos hablando del sector del micro, pues de un estudio microeconómico, qué sectores tienen una buena oportunidad en Colombia en el año 2025-2026. Uno de los puntos interesantes es que a través de diferentes canales, como son como aquellas empresas, por ejemplo, que realizan factoring, que lo hablé en la primera sección, podemos buscar apalancamientos o generar inversión a través de esas empresas para poder llegar a los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque si hay una oportunidad de crecimiento importante para los diferentes sectores, ellos qué van a necesitar? Van a necesitar capital para poder aprovechar esa oportunidad. Y ahí es donde entran ya sea personas jurídicas o personas naturales para poder ayudarlos a financiar. No sé si se acuerdan que yo les había hablado de una plataforma que se llama Klein. Y esa plataforma lo que ofrece es le ofrece recursos a los diferentes sectores, pero uno es el inversionista a través de ese recurso. Tanto que yo quedé con el compromiso de hablar con mi contacto de Clay para que viniera y nos explicara cómo funcionaba el modelo en una de las reuniones. No me ha contestado, pero me dijo que posiblemente el próximo mes me da una respuesta y lo podríamos tener en alguna sesión de abril para que hablemos de ello. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos sectores en los cuales se espera una gran oportunidad para el 2025-2026? Primero es un sector de residentes extranjeros. Cuando hablo del sector de residentes extranjeros, no me atrevo a decir propiamente el sector turismo, porque es que también hay un factor importante de turismo frente digamos, a las personas locales. Pero si solamente nos enfocamos en residentes extranjeros, hay datos muy interesantes, como por ejemplo que en el año 2024 Colombia recibió 6 millones de turistas extranjeros con un gasto promedio aproximadamente de $1.300 por turista. Entonces, es un crecimiento interesante porque frente al año anterior, que fue el 2023, solamente teníamos 1.2 millones de turistas. Entonces, miren, ese incremento es muy interesante en ese sector. Pasamos de 1.2 a 6.7 millones. Entonces, claro, realmente, si uno mira oportunidades de negocio desde el turismo, pero que esté enfocado a las necesidades de los residentes extranjeros, sería un buen negocio en el que uno podría encontrar oportunidades. Por otro lado, tenemos un sector que es muy interesante, que es el del aguacate, cacao, limón y Tahití, ¿cierto? A ver, el crecimiento de la exportación de esos productos ha sido muy interesante y no sé si ustedes han visto que cada vez se ofrecen más oportunidades de inversión o de tener, digamos, algún fondo donde de alguna forma te sugieren o te prometen un retorno de acuerdo a esa inversión y es un retorno que no es a corto plazo, eso sí, es un retorno que se puede estimular a mediano, inclusive a largo plazo. Entonces, de alguna manera, ese tipo de empresas también pueden ser pues digamos, tienen algo muy interesante y es que uno puede buscar oportunidades de capitalizarlas y de alguna manera esperar un retorno importante, ¿cierto? Tenemos también el sector de las mascotas. En Colombia es uno de los sectores que más ha crecido. Se estima que en Colombia el 49% de los hogares tienen una mascota. Listo. Y por otro lado, ¿cómo se dividen? Pues normalmente se dice que, pues de acuerdo a los estudios, que se enfocan en lo que son perros y gatos, ¿cierto? Eso ya es más de la esencia de cómo se va a enfocar el producto. Pero para nuestro punto, pues para lo que necesitamos acá en esta charla es que, hombre, si casi el 50% de los hogares tienen una mascota, pues realmente es un mercado que ya hemos visto que tiene un potencial importante, pero que va a seguir creciendo más. Y más con la tendencia de que cada vez los hogares van generando esa composición, de que no van a haber de alguna forma pues hogares muy grandes y que no van a haber inclusive hijos y por lo tanto las mascotas sería un rol de inversión importante frente al capital que puede gestionarse para este tipo de empresas. Por el lado de la salud privada, también es algo muy interesante, pero eso pues ya requiere unos riesgos y pues, unos cumplimientos muy importantes con temas de pólizas, con temas de seguro, pero aún así se está viendo atractivo en Colombia.
Para el cierre del año 2024, 4,5 millones de personas en Colombia tenían una prepagada, una póliza. Cada vez, de acuerdo a lo que es, digamos, a esa incertidumbre que se tiene en la salud, pues todo el mundo salió pues preocupado por los anuncios que hizo Sura, por los anuncios, por cada vez los problemas económicos que han tenido muchas EPS, muchas IPS. Entonces de alguna manera tratan de blindar esa preocupación a través de salud privada, ¿cierto? Entonces, es una buena oportunidad en la cual podemos invertir, pues, en lo cual podemos buscar alternativas de inversión a través de un tercero, como lo he venido mencionando. Por otro lado, tenemos la minería no tradicional, específicamente en el níquel, en el cobre, el estaño y el cobalto, que sería, pues, son realmente muy demandados y que se espera que frente al PIB global tenga un crecimiento del 3,5%. Realmente por el sector comercio, a ver, en el sector comercio había una penetración importante y tenía que ver con lo que eran las tiendas de bajos precios, o sea, lo que nosotros conocemos como los hard discount, pero realmente es un mercado que ya se ha venido estableciendo mucho, inclusive podemos decir que frente a la referencia de mercado que se esperaba que anteriormente, más o menos por ahí en el 2015, que fue cuando empezó a pegar muy duro estos hard discount, había era más o menos como una cobertura de mercado del 36% y ahora en el 2024 está en el 99,5%. Pero hay algo muy interesante en este sector comercio y es que cada vez las empresas, no necesariamente, no estoy hablando de que, bueno, el de uno o ¿cómo es que se llama el otro? El ARA o lo que es el otro, que no me acuerdo el nombre de la cosa, ¿cómo se llama? Ísimo, muchas gracias. No necesariamente estoy hablando que buscar capitalizar o invertir en esas empresas, sino en los proveedores que les surten a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque cada vez la necesidad financiera de esos proveedores que surten a esas empresas se vuelve más exigente porque ellos tienen una expansión muy grande y por lo tanto entonces van a buscar recursos de financiación que muchas veces el sector tradicional, o sea, los bancos, digamos las cooperativas o el sector financiero no les van a dar, entonces entran estos tipos de capitalistas como lo son Klein y otras plataformas, ¿cierto? Esos fintechs o lo que ya hemos analizado, pues, o lo que ya conocemos. Y por otro lado está el sector entretenimiento. Entonces, cada vez en cuestión de nuevos espacios y el auge, pues, de las logísticas del entretenimiento, cada vez se vuelve más interesante. Lo hemos visto que Medellín y lo que es Colombia ha sido uno de los referentes mundiales en cuestión de espectáculos. Entonces, también esas empresas han buscado maneras de financiarse bastante. ¿De dónde saqué pues, de dónde saqué estos datos, señores? Realmente me lo dieron directamente de esta empresa de Klein. Ellos me mostraron cómo se está moviendo su portafolio, cómo se está moviendo específicamente, cuáles son los sectores que más están buscando capitalizarse a través de inversión de terceros. Y entonces yo creo que cuando ellos estén acá sentados con nosotros dándonos el espacio, nos van a contar un poquito más de cuáles realmente son las mejores oportunidades, un poquito pues más a detalle que ellos están al día a día rodeado de esta información, entonces nos van a dar más detalle de estos sectores con oportunidad. Entonces, a ver, como para concluir un poquito ahí este aspecto que les estoy diciendo, es que realmente, yo sé que nosotros tenemos un enfoque muy interesante, que es el que nos propusimos con respecto a las cripto y otras inversiones, pues, por ejemplo, en la bolsa o acciones o etcétera. Pero a mí me parece que una parte de la diversificación que considero que es muy importante de esos recursos que hemos estado hablando es que deberíamos de darnos la oportunidad por este lado. O sea, realmente, si yo realmente veo buena señal y con el análisis de cada uno de nuestros sectores nos damos cuenta que realmente hay una potencia, pues ya hay un potencial importante de crecimiento, pues hombre, ¿por qué no volvernos pues, inversores o generar el capital y brindar el capital necesario que están esperando estas empresas? Obviamente, depende del tipo de empresa, pues eso nos lo van a explicar, va a depender el tipo de riesgo y por lo tanto también va a depender el tipo de retorno. Realmente para no extenderme mucho, ya
ya de acuerdo a lo que nos dice Mauro y también pues para no hablar mucho de lo que todos ya hemos escuchado en las noticias o en los podcasts o en los medios de comunicación, realmente esto era lo que les quería comentar como una oportunidad de inversión. No sé qué piensen ustedes Yo o sí no sé. tengo ahí un punto de vista, sobre todo con el asunto de diversificación, porque cuando uno diversifica, eh, hay que ser igual de cuidadoso para saber dónde estar como para saber en dónde no estar. Y yo veo en Colombia, bueno, yo no soy especialista en riesgos, casi tenemos a Daniel que es experto en riesgos, pero yo veo tres indicadores que a mí no me dan mucha confianza en Colombia. Y es uno, lo estaba buscando por acá incluso para tenerle los indicadores exactos, es el índice de confianza del consumidor. Está a 40 puntos. O sea, terminó de 100 puntos, que es lo que pues de una referencia a 100 puntos, el índice de confianza está en 40 Está puntos, muy así bajo. cerró en diciembre del 2024. O sea, está muy bajito, O sea, ¿cierto? a mí eso me da una perspectiva que desde el consumidor ya no hay confianza en Colombia como tal. También la inversión extranjera directa en Colombia, si lo miramos anualizado, disminuyó el 46,5, es decir, el mundo a Colombia no lo está viendo atractivo. En menos de un año recortó, si aproximamos casi la mitad de la inversión en Colombia. Y el otro que también me pareció importante revisar es la prima de riesgo país, que aunque desde enero la fecha ha ido disminuyendo, pero si lo comparamos anualizado también va creciendo. Entonces, si yo tengo datos a nivel macro que Colombia, obvio, siempre cualquier país va a tener una oportunidad de inversión, pero si hay lugares del mundo donde me dan una mejor seguridad financiera y en un mundo con herramientas que nos permiten invertir desde acá de una manera tan fácil, pues analizar hoy en día Colombia no me daría como esa tranquilidad. Ahí hay algo, Daniel, que también me parece que es muy importante del perfil pues, que nosotros vamos a tener como grupo, como equipo, ese perfil de inversión de riesgo, del riesgo sobre la inversión que hemos de tener. O sea, nosotros vamos a empezar a recaudar fondos para tomar decisiones en qué vamos a invertir, ¿cierto? De alguna manera, yo considero que un punto de esa inversión también deberíamos, pues, como que hacer clasificación de inversión de acuerdo a ese nivel de riesgo. Hombre, no estoy diciendo que gran parte de ese fondo que vamos a tener lo vamos a aplicar a lo que tiene más riesgo, que es muy válido todos esos datos, obviamente, porque sabemos que la confianza del inversionista y del consumidor ha estado muy bajo, pero entonces, si nosotros tenemos en algún punto de ese portafolio, de esa diversificación, digamos, queremos tener un riesgo alto, yo pienso que alguno de estos sectores podría ser De hecho, interesante. una manera sería interesante tener un dato de relación retorno-riesgo, tener ahí el Sharp de este asunto, porque también, no sé, eso sí me gustaría tener el dato, cuál es el retorno de inversión y cuál es la probabilidad de impago de esa inversión. Ah, sí. Es que inclusive para cualquier tipo de inversión yo creo que se deberían indicadores que deberíamos de tener. O sea, me parece que esas métricas son necesarias para nosotros poder tomar una decisión ¿cómo nos llamamos al fin? Cartera Plus por votación. Cartera Plus, exacto, como Cartera Plus. Siempre para tomar decisión, métricas sobre la mesa. Sí, es la idea. Exacto. Igual vamos a ver que esas métricas nos van a mostrar, este es más riesgoso, pero entonces es más rentable. Ah, Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer acá es precisamente eso, o sea, es analizar como los sectores y digamos que la forma de entrar a invertir en cada uno de esos sectores, en cada uno de esos tipos de negocios y ver de acuerdo al riesgo que está implícito a esa inversión, cuál es el beneficio pues, que podemos esperar de él y pues ya, no siempre tenemos que tomar la decisión de, pues, de ir por
por el menos riesgoso, sino el que en esa relación riesgo-beneficio sea el que más nos guste. Y más porque parte del beneficio que nosotros esperamos no solamente es crecimiento de la cartera, sino específicamente es como conocer qué otros tipos de mercado hay, qué otros tipos de vehículos de inversión tenemos y conocerlos, pues aprender. La idea también es mucho aprender, creo yo. Yo estoy de acuerdo con Daniel en el hecho de que, claro, eso nos va a ayudar a percibir cosas que quizás no alcanzábamos pues, a entender o que no creíamos que podría funcionar y de alguna manera ahí estamos Ahora, cumpliendo el objetivo pues, por lo cual conformamos el yo, grupo. yo- yo creo que la mayor competencia de, de este tipo de inversiones ni siquiera son las acciones o las cripto, sino la renta fija. Si yo Mm. me pongo a mirar, por ejemplo, los retornos de un CDT en eso de Newon. ¿Cuánto está? 10. 11 me dijiste, ¿cierto? Sí, Creo que sí, 11,5 si no estoy mal. 11 Pero punto. lo van a bajar. No, no, pero igual, o sea, si a mí me vas a decir acá en este tipo de factoring, un 14, un 15% de retorno, pero yo ya tengo riesgo, hombre, pues por 4 puntos de inversión me voy a renta fija. Por eso Diría, habría que mirar. Por eso es indispensable la métrica para uno poder tomar decisiones. que eso quiere decir que tenemos tarea. No, eso quiere decir que ahí viene mi propuesta. Vea, si uno de los caminos que queremos tomar es analizar sectores para mirar oportunidades de inversión, es que en cada reunión deberíamos de dar un informe técnico de al menos 2 sectores. lo que pasa es que yo creo que eso, es decir, yo no quiero caer en una diáspora de temas en los cuales al final no alcanzamos como a dimensionar mucho, sino que yo ya vi que la lógica de ser discusión concreta, con análisis de métricas, en ese sentido me parece que abordar dos sectores por posesión termina siendo un poco desgastante. Y Si nos vamos vamos por uno. por uno, pero porque es que al fin y al cabo nosotros creería que vamos a empezar a ver pues, algunas inversiones en cripto, vamos a empezar a ver algunas tecnológicas, vamos a pasar de pronto a commodities, algo, y entonces es simplemente entre lo que estamos revisando, ver las métricas, hacer propuestas con métricas, porque pues, ya vamos a tener capital para empezar a explorar un poquitico, y ahí sí, eso sí es lo que nos va a poner picante. Bueno, a mí me gustaría que empezáramos a hablar hablamos factoring, pero pienso que queríamos hablar de actualidad cripto. Porque desde los últimos 15 días que nos reunimos hacia acá, el mercado, yo creo que en cuestión de un fin de semana podemos estar más 20 y 30%. Hoy en día podemos estar menos 8%. Sobre todo los que estaban ahí con XRP, con Cardano, vieron esos cambios. Yo acá les voy contando desde mi perspectiva lo que yo entendí, las razones, pero si quisiera tener puntos de vista de ustedes que también sobre el tema. Yo lo que estoy viendo es una competencia de poderes en Estados Unidos entre el Ejecutivo y la Reserva Federal, básicamente. Eso es lo que yo estoy viendo. Veo a un Powell haciendo sentir fuerte al dólar, muy por encima de Bitcoin, haciendo una gestión muy técnica, pero muy clásica de la Reserva Federal. Mientras que veo por el lado de Trump, pues este asunto de esa orden, de esa reserva estratégica en Bitcoin, que eso para un país que es la máxima potencia mundial, que es el país que más fondos tiene, si me empieza a hablar que va a empezar a comprar Bitcoin, a mí ya eso me va dando ni siquiera un gusto en el largo plazo, porque yo que pienso en ese sentido, cuando ya entra a Estados Unidos, a mí me está diciendo que a Bitcoin le puede quedar 1 o 2 ciclos,
Todo fácil. uno o dos ciclos, porque si no, ya empieza, Estados Unidos no se va a meter a esa volatilidad. Estados Unidos no se va a meter a una volatilidad entre cada 4 años tu dinero crezca un 200%, pero también baje un 100% a raíz de ese crecimiento. Entonces, me gustaría ahí escuchar sus puntos de vista y opinarles también. Fíjese que yo he querido, pues yo he estado tratando de revisar, es que yo digo, sí, ¿cuál es la intención del gobierno Trump de bajar cualquier precio el valor de XY? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está pasando que quieren en esa relación de XY con cualquier otra moneda, cualquier otra vía del mundo, lo que definitivamente quieren disminuir el valor del dólar? Definitivamente lo que están buscando es competitividad internacional, es decir, que Estados Unidos compita por medio de una moneda un poco más débil, porque no le conviene para nada esa moneda fuerte. Y yo creo que el mercado cripto en general está esperando a que Trump consiga eso. Es decir, a mí me parece que ese tema del juego, más allá de la especulación de la noticia, sube y baja, que eso obviamente es volatilidad y la gente lo que está, pues los especulares lo que están es ganar en esa volatilidad. A largo plazo lo que se quiere en el sector cripto es que Trump gane en esa pelea de poderes allá. ¿Por qué? Porque definitivamente si quiere un costo del dinero barato para poder ir a los flujos, tener flujos para ir al mercado de riesgo. Es decir, efectivamente el mercado cripto para mí, pues cuando hablo del mercado cripto, de los especuladores del mercado cripto, lo que está buscando es que Trump gane esa pelea. Y una vez la gane, poder los flujos de dinero entrar. ¿Cierto? Es decir, aumentar el M2 a nivel mundial para poder que los flujos se vayan para cripto. Juan, y mira una cosa que me parece muy interesante, y es que el que va a administrar esa reserva es directamente el Departamento del Tesoro. Y una de las funciones del Departamento del Tesoro es administrar la deuda pública. Imagínense bonos, miren la locura de esto, bono, instrumento, renta fija, pero que tenga ahí como subyacente en el fondo a Bitcoin. Eso es una locura. En el podcast de 10 años probé si me puedo pensionar con Bitcoin o algo así. Hombre, Felipe Daniel dice que, que para él los países deberían de subsidiar o pagar su deuda pública con Bitcoin. Y yo estoy muy de acuerdo con él. Para los países puede ser interesante la cobertura hacerla en Bitcoin porque en el futuro efectivamente van a pagar van a disminuir su déficit, pero van a pagar su deuda. Pero mira que, por ejemplo, ellos, donde digo, el negocio con Bitcoin, si esto pasa, no le quedan muchos ciclos, porque es que también este Departamento del Tesoro es el que va a administrar el presupuesto federal. Y un presupuesto volátil a nadie le va a gustar llevarlo. Y podríamos decir, Estados Unidos como país podría ser el institucional más grande del mundo. Entonces ahí es donde yo digo, como inversionista cripto, no es de mi gusto a largo plazo. Puede que para este ciclo, como efectivamente fue en esos 2, 3 días que el tipo anunció, se dispararon porque la reserva, él habló de algunas, de que iba a tener en cuenta XRP, a Cardano, Bitcoin, todo el asunto. Pero a largo plazo eso me dicen, no, ya empiezan a ser monedas muy estables. Pero también se configuraría la premisa máxima de mucho del sector y es Bitcoin como reserva de valor, que efectivamente Bitcoin Ah, sí. Pero Sí, nunca más vas a ver ese por 4, por 5, no por... tiene la No. altcoins para jugar. yo Ya, tampoco. en sentido práctico, es decir, yo sigo teniendo altcoins para no, pero en Bitcoin me puedo resguardar. Pero esas altcoins como XRP y como Cardano entonces ya no son de ese tipo. Volvemos al asunto de empezar a explorar ¿cómo es que le dicen? Las criptogemas. A mí no me gusta, pues me encantaría que le pongan un nombre más técnico, pero las criptogemas, porque entonces estas que fueron las que volvieron rico a mucha gente ya dejan de ser negocio. Pues, o sea,
con la filosofía de mucha gente que empezó en Bitcoin, definitivamente no están contentos de que las institucionales entren. Y se nota, es decir, es que la volatilidad y manipulación que hemos vivido en las últimas semanas es, para mí es muy claro ejemplo de que quiere comprar barato o que van en serio con el sector. Entonces, están arrastrando el sector, la valoración hacia abajo para poder estar De hecho, por aquí tengo unos datos que en corto plazo a mí me gusta. ¿Qué me gusta? Que el índice de miedo y codicia de las criptomonedas en 15, de momento está en 30. Está en 30. Pero, o pero sea, eso es negativo. Va de 0 a 100. 30, entre más cercano a 0 es peor. O sea, ya dejó de estar en el punto más bajo, pero sigue estando, si lo vemos en el semáforo, está en color anaranjado. Y el market cap, si miramos el máximo del año, se me perdió. Déjenme yo, vayan hablando mientras yo refresco acá. Ah, bueno, ya. En el máximo del año, el market cap pues estuvo en 97, casi 100 billones. Y al momento, pero bueno, no, eso de que este dato todo el está, sector de todo el bancario sector no, espere que yo se le no, es yo lo sé, que sí, 3.2 billones de dólares en el máximo del año, de este año. Y en el momento está en 2.87 billones de dólares, es decir, alrededor de unos 400 millones de dólares, es decir, ahí ha descontado mucho precio. Y eso nos quiere decir que como mínimo vuelve a máximo a market cap. Tiene que volver a máximo market cap del año. pero esa precisamente es la pelea que está pasando de que no estaba ahí, cuando estaba tratando de traer como pues el total uno, ¿cierto? Estamos hablando del total uno. Pues, sí. Ahora, O sea, y, 3.7. y eso sí me gustaría que nos mostraras más y me explicaras más vos y Daniel que tienen más tiempo metidos en esto. Y es, todas las proyecciones daban que para alrededor de mayo, junio, estábamos fuerte en temporada de altcoins. Pero ya cada vez los analistas tiran más, es que ni siquiera estamos a la mitad de la temporada de Bitcoin. Esas proyecciones que me van a dar, ¿cuándo entra el season? Lo que pasa es que yo sé que en inversiones en trading muchas veces va más de la fe que los números. Es decir, yo le tengo fe a ese proyecto, le pongo fe a esa acción. ¿Por qué? Porque muchos indicadores me dicen que probablemente sí, pero no hay certeza de nada, ¿cierto? Y en cripto no deja de ser lo mismo. Es decir, en cripto, a partir de los ciclos que se han generado, que son o se marcan por el halving es el cambio de recompensa a los mineros, es decir, Bitcoin se mina, y esa mina es con energías y, energía y máquinas, y se obtienen por esa minería unas cripto, pero eso va disminuyendo en el tiempo. Por eso se dice que cripto no es deflacionario, que es bueno. Y cada 4 años hay un cambio de recompensa. Es decir, los mineros reciben menos Bitcoin por su minería. ¿Y eso qué implica? Vámonos para la... Tenemos para, este es Bitcoin, este es Bitcoin. Entonces, este es más o menos el vamos llevando al semanal. Este es más o menos desde que se tiende por acá. Disculpa pues que lo reduzca tanto. ¿Cierto? Entonces, si uno marca los periodos de Bitcoin, uno los puede marcar por su halving. No lo tengo aquí marcado por el halving, lastimosamente ya concluido, lo había quitado para hacer otro análisis. Pero lo cierto es que post halving se ve un incremento en los precios de cada BTC. Recuerden que Bitcoin es
La blockchain, la tecnología. Juan, se apagó el micrófono tuyo. Juan, no se te escucha ahí. Pero si quieres, Dani, vea, yo lo pongo acá. Eso, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bitcoin tiene unos ciclos y esos ciclos siempre han marcado más o menos como un designio muy estandarizado. ¿Qué pasa? Cambia la recompensa a los mineros y después hay una explosión en el precio, ¿cierto? Que no estamos muy alejados de lo que pasó. De pronto, Dani tiene ahí la fecha del último halving. ¿Eso cuándo fue? Eso Fue fue en el año abril. pasado. Eso fue como en abril. Es decir, eso fue más o menos por acá, ¿cierto? Ay, ¿qué estoy haciendo? Eso fue más o menos por acá, julio, abril. Bueno, digamos que fue por acá, ¿cierto? Entonces, en abril de 2024 nosotros tuvimos un halving. Y ese halving lo que llevó fue un cambio de recompensa. Y ese cambio de recompensa se entiende que debería de subir el valor de cada BTC, porque ya va a valer menos, porque ya se están generando menos BTC. Y por el contrario, cada vez se están deseando más BTC, menos oferta, más demanda. Y efectivamente, es decir, no es que no haya pasado, se cumplió, ¿cierto? Se cumplió. ¿Y qué ha pasado siempre? Hay algo que se llama como el flujo dentro del sistema cripto y es que después de que entra mucho flujo, mucho dinero a BTC, ese dinero después se irriga a las altcoins. ¿Qué son las altcoins? Todo lo demás que no sea Bitcoin en el sistema. Las grandes monedas, Ethereum, eh, XRP, Solana, bueno, en fin, ¿cierto? Después hablamos de esa estructura interna dentro de cada ecosistema. Me encantaría que alguien se tirara aquí una charlita de eso. Pero lo cierto es que ese dinero que llegaba, por ejemplo, el total uno es el total de capitalización del mercado con Bitcoin, y el total 2 es sin Bitcoin, y uno ve pues que hay un comportamiento muy parecido, pero sobre todo es que aquí que vemos, que hoy por hoy 1,08 trillones, ¿cierto? Es capital que está en criptos sin Bitcoin. Y con Bitcoin es de 2,8 trillones. Es decir, la diferencia entre ambos está en Bitcoin. Más o menos eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el dinero siempre había rotado de Bitcoin a las altcoins, posterior a la subida de Bitcoin. Y a eso le llamamos al season, que es lo que todo el mundo espera, porque es que ahí es donde están las grandes rentabilidades del sistema, esperar a que las altcoins reciban el dinero que ya pasó por Bitcoin y eso las pumpee, les incremente el valor de una manera considerable, pero de una manera absurda para lo que uno generalmente ve en cualquier sistema. Y eso es lo que se ha estado posponiendo, porque para mí la tesis de Bitcoin ya se dio, es decir, Bitcoin incrementa su valor después de cada halving, ¿sí? En los siguientes meses. Es que pasó, es decir, es un hecho que se dio. Ahora, ¿qué no se ha dado o con qué no se ha configurado como generalmente se configura? Y es que ese valor hace pumpear tanto las altcoins que a eso le llamamos al season y todo el mundo se vuelve loco, irracional y gana demasiado. Eso es lo que no ha pasado. O no ha pasado tan latente. ¿Por qué no ha pasado tan latente? Porque ya nos subió de noviembre a diciembre, tranquilamente pudo haber hecho un 100x, un 200, perdón, un 200%, un 300%, depende de la moneda. Entonces, ya tuvimos el incremento, pero aún así la gente espera que el incremento sea mucho más. Eso se puede ver en algo que se llama la dominancia de Bitcoin. Cuando analizamos la dominancia de Bitcoin es qué tan dominante es el ecosistema, en el ecosistema el Bitcoin, es decir, de todo el dinero que hay invertido en el ecosistema, ¿sí? ¿Qué tan dominante es Bitcoin? ¿Qué tan dominante es Bitcoin? Entonces ustedes ven, por ejemplo, que por acá
él permaneció más o menos en un rango, luego disminuyó, subió un poquito. En esta bajada de dominancia es cuando el dinero pasó de Bitcoin a las altcoins y cuando las altcoins crecieron absurdamente. Luego vino, ¿sí? Un, también, pues como un lateral por cambio de tendencia e inmediatamente tuvimos una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Que la gente está más invertida en este momento y desde el 2023 viene invirtiendo más en Bitcoin y quedándose el Bitcoin que en altcoins. Lo que esperan los inversionistas, los analistas de toda la vida es que pase lo que siempre ha pasado, que se disminuye, es decir, disminuye el valor el porcentaje de dominancia y al disminuirse el dinero que está en Bitcoin es que se irriga en el ecosistema de altcoins o en todas las altcoins y empiezan a pumpear. Y eso es lo que no ha pasado. Porque como ven, él ha respetado la tendencia alcista, ¿sí? La ha respetado hasta ahora. Y lo que están esperando es eso, que esto disminuya, al menos llegue de nuevo a estos niveles, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ya empezar, lo dice como no ven, lo dice como no ven, pero yo más bien hago un rango. Que llegue de nuevo al menos a estos niveles para que el pumpeo de las altcoins sea algo considerable. Y ese es el evento que no ha pasado, Dani. Ese es el evento que todos están esperando. Pero es el evento que también se está posponiendo al nivel que estamos diciendo en el ecosistema. ¿Será que no va a pasar? ¿Será que este ciclo es diferente y la gente se queda invertida en Bitcoin y no se va a las altcoins? Yo diría que eso tiene su explicación. Por ejemplo, el creciente interés institucional en Bitcoin, porque han habido ETFs salió uno de Solana, XRP, ya están hablando de reserva estratégica en otros, pero realmente cuando uno va y ve las intenciones institucionales, al fin y al cabo la gente que está aquí es gente que está invertida, es decir, que tiene un capital en juego y busca resguardarse un poco. Y están esperando dos cosas. Primero, para mí, que haya más disponible en el mercado, es decir, que el dinero sea más barato. O sea, están esperando bajas de la tasa en Estados Unidos. Es decir, que la pelea ya la tiene que ganar Trump para poder que ese dinero barato se venga. Es decir, incremente el total con Bitcoin, el dinero, pero que de ese dinero mucho se vaya directamente para el total 2, nos aumente, disminuyendo así la dominancia de BTC. ¿Va a pasar? No sabemos. Para mí esto es un asunto de fe, como les dije al principio. Termino como empiezo. Para mí esto es más un asunto de fe, porque a nosotros nadie nos está garantizando que lo que haya pasado va a volver a pasar. Sin embargo, en el ecosistema cripto todavía estamos esperanzados en que la dominancia baja porque va a haber un creciente interés con todo ese flujo barato de dinero en las altcoins, porque las altcoins, todo es riesgoso en el sistema cripto, todo es riesgoso, pero dentro de lo menos riesgoso está Bitcoin. Entonces, claro, si yo me voy a caer en el sistema cripto, me quedo en dos cosas. O en Bitcoin, que si baja al menos no se va a morir como proyecto, y eso está muy claro. O en USDT, USDC, es decir, en monedas estables, que me dan un par con el dólar y yo estoy tranquilo ahí. Entonces uno cuando empieza a invertir en cripto, lo primero que hace es estar en el par con estar en la stablecoin o quedarse en Bitcoin. No sé, Dani, si querés decir algo más, puede que haya sido una exposición muy difusa, porque obviamente no lo tenía preparado, pero lo que sí podemos hacer es que para la próxima podemos preparar una charla más estructurada. Sí, exacto, me parece bien, Juan, porque pues, no tendría nada más que agregar a lo que acabas de decir. No, pues simplemente como dice Juan, no, no sobrevive en este mercado de pura fe, esperando que lo que ya pasó en los ciclos anteriores, pues vuelva a pasar. Y digamos que algo sí es normal y es que pues, después de una, pues de que hay una subida importante, pues el mercado siempre baja, se derrite un 60-70% antes de tomar su pico más alto, su máximo anterior, y ahí sí volver a empezar un ciclo bajista. Entonces digamos que son cosas que se van repitiendo
a lo largo de todos los ciclos de Bitcoin Bien, y hermoso. las altcoins, y que por pura fe uno espera que siga sucediendo. Sí, Ahora, yo sí pienso, en eso sí los contraigo un poco, o sea, cuando uno empieza a mirar los fundamentales por ejemplo, ¿quiénes tienen buenos fundamentales para mí? Obvio va a tener Bitcoin. Solana me parece que tiene buenos fundamentales. Polka me parece que tiene buenos fundamentales. Ahí el asunto de fe empieza a disminuir y empezamos a irnos más al dato. ¿Qué sí pasa? Como cualquier mercado, hay especulación y volvemos al mismo punto. Este ciclo diferente, es diferente porque es el primer ciclo donde el institucional adopta este tipo de activos. Entonces, ahí lo que toca hacer es, no podemos mover al institucional, toca jugar con el institucional también y ampliar esas proyecciones. Yo sí veo algunas criptos que yo digo, estas no sobreviven a este ciclo, pero yo sí pienso que uno sí puede tener unas 10 altcoins que uno dice todavía conservan muy bien su desarrollo, sobre todo estas que están muy atadas al asunto de inteligencia artificial, de blockchain, de big data, me parece que tienen en el fondo un fundamental muy interesante. El fundamental es bueno porque uno dice el proyecto va a seguir. Es decir, el proyecto sin duda es un proyecto que no va a morir. Pero es que mire en el gráfico lo que pasa con el proyecto cripto después de la subida interesante. Puede que ya porque estén en todo un tema de acogida institucional disminuyan menos, pero no quiere decir que van a disminuir poquito. Es que estamos hablando que para el anterior ciclo, el que no se salió a tiempo y quedó atrapado, se vio en un 95% menos de su inversión. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de FCs, es que yo arriesgo hasta el 95%. ¿Sí? Porque nos pasó a mucho, es decir, nos tocó ver cómo nuestras monedas se derretían en un nivel tal que la desesperanza ¿sí? Y Pero, mire todo lo que nos demoró el tema, Dani. ¿Cuándo volvemos a ver unos precios decentes no, para salirse? aguanté 2 años, pero a lo Ni que yo voy, siquiera, Dani. ¿cuánto fue eso? Eso fue en el 2023, bueno, sí, casi 2 años. El asunto es, venga, si todavía al proceso de temporada con Bitcoin no le ha llegado al máximo, porque tampoco es que en Bitcoin esté la proyección, lo que se esperaba. Esa season va a ser muy corta. ¿Es qué? Esa season debe ser muy No, corta. tiene que, no, pero es que eso es muy corto. Eso puede ser, o sea, yo le diría al que sea, vea, usted hoy en día sacó un 50-60% de su altcoin, Empiece. váyase. Váyase Sí, y saque el 50 de retorno y deje ahí el 10% de ganancia por si le claro, da cualquier mire, cosa. porque es que supongamos que tú empiezas, ves que en el mercado, digamos que nosotros ya estamos más o menos en un incremental, ¿cierto? Que uno dice, ve, el mercado está como bueno, ya me llamó la atención, ya todo el mundo está hablando de eso, seguramente va a pumpear. Nosotros definitivamente comparándonos que en el mercado anterior no estamos en este punto. Ya no estamos en este punto. Si estamos, estamos en esta corrección para volver a subir y para que se derrita. Entonces, supongamos que uno entra desde acá. Pues un ejemplo sencillo en este momento, lo podemos estructurar más. Pues ves que el incremento tampoco es que esté siendo, ¿sí? Es decir, uno ya empieza a ver incrementos del 50% y ya puedes empezar a salir, poner estos los a tus inversiones, porque ya aquí es poner estos los, porque ya vimos lo que pasa con un menos 95%. Entonces, ¿qué va a ser corta para Mercer? Sí, para mí está corrigiendo, está haciendo un proceso normal, se está demorando un poquito, sí, pero está haciendo un proceso normal. Para mí va a volver a pumpear, pero esa pumpeada es para salirse. Esa subida es para salirse y ganar algo decente, pero no esperar El 5 6 que x si se viene delicioso, pero ponerle estos los a tu inversión para que no te veas con un guayabo de 2 años. ¿Sí? además es que la torta cada vez es más grande, entonces la repartición es menos. Claro, es que para eso hoy si miramos que el ecosistema tiene
3 billones de market cap y hace un 10x, la inflación del mundo con 27 billones de dólares extras que no los tenía, no la van a dejar que pase. Tenemos un panorama de oportunidad, pero con riesgo, con mucho riesgo, y tenemos que saber jugar muy bien las cartas. Para mí, cualquier inversión con stop loss, sin esperar, sin mayor apalancamiento, se lo vamos a hacer con apalancamiento y sin esperar grandes rentabilidades, simplemente para aprovechar y aprender bastante. Podemos revisarlo más estructuradamente dentro de 8 días. Yo me encargo de eso si quiere, para que empecemos a hablar más concretamente de cripto. Y qué bueno, Andrés, que miremos sectores también en Colombia, y también muy asociado a criptos, a criptoinversión por sectores, que ya está irrigado en todo el tema, pues lo podemos ir viendo, porque yo definitivamente estoy de acuerdo con vos, solo que ante la inflación que cabalga en los últimos años, a mí ya me da demasiado miedo estar en cualquier inversión de baja rentabilidad. Lastimosamente, creo que estamos en un contexto macro en el que toca tomar riesgos y correrlos para poder ganar. Listo. Señores, yo creo que nos extendimos un poquito más, pero quedo muy satisfecho con la conversación. Listo. Pues, señores, entonces quedamos claros con todo para el 15 de diciembre, ¿cierto? Uy, Dani, es que sobrevivimos muy pocos. Bueno, así es el mercado. así es el mercado. Voy a subir esto para los que ya no terminaron, no estuvieron, lo vean. Y dentro de 8 días me encargo yo de generarla, es que dentro de 15, de generar en la misma charla, mucho más estructurada y con ejemplos. Bienvenidos los que quieran apoyarme con algo. Pues Daniel Restrepo, yo espero su ayuda incondicional. Nos vemos. Chao. Dale, pues que estén bien.